La selva brasileña del Amazonas se está quemando ahora mismo y Jair Bolsonaro es el rey de ese infierno. Las imágenes satelitales de la NASA muestran que hay focos de fuego activo en casi todo el planeta. Las quemas de pastizales que vemos en varias provincias argentinas no son ninguna excepción en América Latina. En Brasil, la situación es aún más preocupante. En el Amazonas se produce cerca del 20% del oxígeno del planeta. Bolsonaro dice que los incendios en la selva son una mentira, pero los datos oficiales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil demuestran que el que está mintiendo es el presidente. Tengo profundo amor y respeto pela Amazônia. En el último mes, los satélites detectaron casi 25.000 focos de incendios en la selva brasileña. Cualquier semejanza con lo que está pasando en Argentina no es mera coincidencia. Los incendios van de la mano de la deforestación. En el último año, la tala ilegal destruyó casi 10.000 kilómetros cuadrados de bosques en Brasil, un 35% más que el año anterior. El impacto ambiental ya se está sintiendo. La respuesta de Bolsonaro es la negación total del problema. Dice que el Amazonas es tan húmeda como para recuperarse sola y así evitar que las llamas se expandan. Pero los expertos alertan que estos incendios no son un fenómeno natural, sino quemas intencionales provocadas por personas que quieren ampliar la frontera agrícola. Ajuda a gente divulgar que nosso território está em chamas e ninguém está ajudando a gente aqui. Nós estamos sozinhos, pô! Estos sectores ruralistas tienen una presencia fuerte en el Congreso de Brasil. Integran la llamada bancada de la Triple B, que viene de Buey por los sectores agropecuarios, Bala por los defensores de las armas y la mano dura y Biblia por los evangelistas. Esa alianza conservadora es uno de los principales apoyos políticos de Bolsonaro. El Ministerio de Medio Ambiente le tiró directamente la pelota a Bolsonaro por haber bloqueado los fondos para seguir con el plan de rescate de la selva, que involucraba a miles de trabajadores y brigadistas que luchaban contra los crímenes ambientales. El gobierno anunció este mes un proyecto para vender a inversores privados y extranjeros un porcentaje de las tierras donde viven especies de árboles y animales en peligro de extinción. Según Bolsonaro, la idea es que los empresarios que critican la deforestación compren las tierras y se ocupen ellos mismos de solucionar el problema. La respuesta de Bolsonaro ante la crisis ambiental quedó en ridículo en un video que se filtró del último foro de Davos, donde tuvo una conversación casi surrealista con Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos. Al parecer, Bolsonaro no sabía con quién estaba hablando. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas We have a wealth of resources. e gostaria muito de explorá-la junto com os Estados We Unidos. would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. El daño ambiental en Brasil llevó incluso a que la Unión Europea amenazara al Mercosur con suspender el acuerdo de libre comercio si el país no frena su ecocidio. Por ahora, Bolsonaro solo escucha a su núcleo más duro y negacionista. Veíamos nuevamente una tragedia, en este caso socioambiental, que ocurre en Brasil y que nos sirve para explicar el fenómeno que algunos dicen en los políticos, el político corcho, el que no se hunde con nada, ¿sí? Le va mal y se incendia el Amazonas y sigue subiendo las encuestas, hay algún tipo de asesinato que conmociona a la sociedad y suben las encuestas, tiene una mala crisis sanitaria y suben las encuestas. ¿Cómo será esto? Ahí Costi recién nos contaba un poco de qué había pasado en Brasil y aquí la tenemos a María Constanza Costa también para que nos siga profundizando en este tema. ¿Qué tal, Costi? Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Sí, Bolsonaro sigue creciendo en las encuestas, no nos explicamos bien por qué, pero bueno, ahí te traje para que veamos una placa que muestra un sondeo que hizo Datafolha, una consultora muy importante de Brasil, donde muestra cómo creció la aceptación de Bolsonaro, o sea, su imagen, que estaba en un 32% en junio, ahora tiene un 37% de aceptación. Y el rechazo bajó también, era un 44% en junio y ahora tiene un 34%. Y uno podría decir, ¿por qué sucede esto? Cuando, por ejemplo, la economía funciona no muy bien, digamos. Ahí, claro. Javi, te traje datos también para que veamos la economía de Brasil, porque más datos. Acordate que uno de los argumentos fuertes de Bolsonaro fue estoy en contra de la cuarentena porque hay que salvar la economía. Claro. Bueno, ahí tenemos cómo bajó. ¿No la salvó? No la salvó. Un 9,7% de caída del Producto Bruto en este segundo semestre. Las áreas más afectadas son las industrias y los servicios. La realidad es que es compleja la economía brasileña y él lo que hace es echarle la responsabilidad a los gobernadores, ¿no? Decir, bueno, en realidad acá los gobernadores tienen la culpa de que la gente no haya podido ir a trabajar.
Lo cierto es que Bolsonaro sigue creciendo en las encuestas, Javi, también, y sigue teniendo el apoyo de la clase media, sobre todo una clase media moderada, que no abraza todo el discurso extremo de Bolsonaro, porque el sistema político brasileño quedó muy golpeado después de lo que fue la investigación del Lava Jato, que digamos se llevó puesto, podríamos decir, a los dos partidos tradicionales, a partidos tradicionales y a políticos tradicionales. Entonces, él se presentó como un outsider, la historia la conocemos, ganó las elecciones y todavía mantiene cierta imagen positiva. Sí, y además se ganó un poco esa puja. ¿Quién era el referente fundamental del Lava Jato? El juez Moro, que él lo nombró ministro de Justicia, pero que hasta se le dio vuelta y se terminó yendo al gobierno. Claro, y cuando se fue el juez Moro, ahí muchos analistas dijeron, sí, dale, ahora Bolsonaro cierra este ciclo, empieza a caer en las encuestas, pero no sucedió eso. No pasó tampoco. Bueno, tenemos también un testimonio de lugares, Aline Conti Castro de la Universidad de Paraíba, que nos dice esto sobre por qué Bolsonaro sigue flotando y qué es lo que puede pensarse de Brasil en adelante. Dos factores centrales que ayudaron a reducir la desaprobación fueron la economía y la comunicación. En la economía, el auxilio de emergencia de 600 reales fue importante. En la mayor parte de los estados, el número de personas que reciben auxilio es más grande que el trabajo formal. Y dos, la fuerza de su estrategia de comunicación en las redes sociales se ha mostrado eficaz. En especial en el caso del COVID, se destacó su retórica anticientífica de la gripecita, de que todos van a morir y ahora de que nadie será obligado a tomar la vacuna. También en las redes se fortaleció su personalismo, su discurso de que si algo está mal es porque no lo deja gobernar. Ahí veíamos a Aline que trataba de explicarnos por qué Bolsonaro no solo no cae, sino que además sigue subiendo. Pero la pregunta ahí es si eso puede ser sostenible. Y por suerte la pregunta no es para mí, es para Costi. Costi, ¿puede ser sostenible? Bueno, Javi, allí está la tensión dentro del gobierno, ¿no? Porque si Bolsonaro sigue con estos subsidios de emergencia, que además le da muy buen resultado en la región del Nordeste, ¿no? Que es un bastión electoral del lulismo, histórico del lulismo. Pero bueno, él si sigue con esa apuesta va a ganarse como ciertas enemistades dentro de su propio gabinete, como por ejemplo con Paulo Guedes, su ministro de Economía, que tiene una agenda más neoliberal, una agenda de privatizaciones, no una agenda de subsidios ni de inversión social. Esa es una de las preguntas y también el crecimiento o no de Bolsonaro en las encuestas va a depender mucho de lo que haga la oposición. En este caso, el Partido de los Trabajadores, que también tiene ciertas cuestiones internas en cuanto a la elección de candidatos para noviembre del 2020, donde va a haber elecciones municipales, y también la centroderecha, ¿no? El PSDB. Están esos partidos, como te conté antes, reacomodándose porque, bueno, han quedado golpeados después de lo del Lava Jato, pero veremos cómo se desarrolla ese escenario. Bueno, veremos y lo seguiremos viendo aquí también con toda nuestra gente. Gracias, Costi. Gracias a vos, Javi. Te pido que me acompañes un rato. A ver, vení. Vamos a dar una vuelta